Buenas noches, que Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a una nueva reunión por las redes. Somos más que agradecidos en poder encontrarnos una vez más para compartir este servicio a través de las redes sociales y también a través de la radio para aquellos que están sintonizando la 106.5 aquí en la ciudad de Carlos Casares y en los alrededores. Vamos a orar al Señor, encomendando esta reunión en sus manos, pidiendo que Él pueda hablar a nuestra vida. Dispongamos el corazón para poder bendecir no solo el nombre del Señor, sino también para recibir todo lo que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta hora porque podemos compartir una reunión más, podemos encontrarnos juntos a través de las redes sociales, a través de la radio y poder llegar a cada hogar, a cada familia. Y allí en cada hogar puedan también levantar ese altar para adorarte, para bendecir tu nombre y también para recibir todo lo que vos has preparado para cada uno de nosotros. Disponemos el corazón en esta hora para poder recibir, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Prepárate para alabar, prepárate para adorar al Señor, tené tu Biblia a mano y empezamos este servicio alabando al Señor.
Voy a leer una palabra que se encuentra en Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acá habla de Zaqueo. Era un hombre cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos y se lo consideraba traidor. Acá vemos que Zaqueo invita a Jesús a posar a su casa, pero toda la gente empezó a murmurar diciendo cómo Jesús podía estar con un hombre pecador. Entonces vemos que Jesús solo miraba el corazón dispuesto de Zaqueo y que no miraba todos los pecados que había cometido, las cosas que había hecho. Y eso va para nosotros, que nosotros dejemos todas las cosas atrás que nos estén agobiando o impidiendo la comunión con Dios, y que pensemos que Dios mira solamente el corazón. Como Zaqueo, quiero subir lo más alto
santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Buenas noches, qué bueno es poder estar nuevamente en este lugar compartiendo la reunión con todos ustedes. Es muy lindo poder compartir la palabra y unirnos a pesar de que todavía continúa el distanciamiento en estos días. Hoy me gustaría poder compartirles algo que está en el Génesis, ¿sí? Capítulo 12, versículos 1 al 3, es la historia de Abraham, este personaje muy conocido por todos. La palabra dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con esto quería compartirles, podemos ver que Abraham recibió una gran promesa de parte de Dios. Y pensaba, después de haber leído un poco la historia de él, ¿qué hacemos con las cosas que Dios nos dice? Con las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, con las promesas que podemos ver en la palabra para cada uno de nosotros. Abraham fue uno de los personajes más importantes, ¿sí? Abraham es conocido como el padre de la fe. Sin embargo, a través de su historia podemos ver algunas cualidades que tranquilamente pueden describirnos a muchos de nosotros. Abraham le creyó a Dios, pero tuvo diferentes actitudes y situaciones que atravesó, en las cuales podemos ver que ha decidido actuar por sus propios medios o obedecer a Dios a medias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, sabemos en el caso de que Abraham recibió la promesa de Dios y él le dijo: vete de tu tierra y deja toda tu parentela. Y Abraham, ¿qué hizo? Se fue, pero se fue con su sobrino, no se fue solo como Dios le había dicho. Después podemos ver que cuando Abraham ya estando en Canaán, Dios le dice que Dios lo iba a cuidar, iba a estar con él, y ante la primera necesidad de que había una gran crisis en ese lugar, decidió irse a Egipto. Y allí en Egipto, ante el miedo de que lo mataran por el hecho de su esposa, se hizo pasar por su hermano. Volvió a pensar que era lo mejor y para que no lo mataran. Sin embargo, no contempló que Dios le había dicho que él estaría con él. Después también podemos ver en el momento de que Abraham sabía que la promesa decía que él tendría una gran descendencia, pero al encontrarse muy mayor y su esposa también, y al no poder tener hijos, consideró la posibilidad de que su sirvienta podría darle un hijo. Y de vuelta no creyó en lo que Dios le había dicho. O pensó que era una forma de ayudar a Dios a cumplir lo que él le había dicho. Entonces muchas veces nosotros, por ahí nos pasan estas cosas. Consideramos que estamos haciendo la voluntad de Dios o queremos hacerla, pero la hacemos a nuestra manera. Muchas veces intentamos ayudar a Dios en cosas cotidianas. No, bueno, pero por la duda hago esto o por la duda hago lo otro, contemplando o considerando internamente que por ahí Dios no va a estar o no lo va a hacer. Y la palabra, nuestra fe nos alienta a saber que Dios tiene el control de cada situación, ¿sí? Y no depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer y depositar nuestra fe en Él y esperar en Dios. Aprender a escucharlo y aprender a escuchar su dirección y ser obedientes a su palabra, ser obedientes a Él, ¿sí? Y tratar de centrarnos en el centro de su voluntad. Hacer las cosas de Dios a nuestra manera o intentar ayudar a Dios para que las cosas se cumplan no está bien, ¿sí? Y esto quiero compartírselo para que sea de aliento para todos, ¿sí? Aprendamos sobre estas cosas, oremos por esto, aprendamos a escuchar a Dios, ¿sí?
Abraham le creyó a Dios y sin embargo pasó por todas estas cosas. Nosotros también podemos pasar por eso, pero debemos aprender a escucharlo, ¿sí? Todos estamos en un proceso de crecimiento y los invito a que puedan pensar en esto y puedan meditar y orar por estas cosas. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y seamos obedientes y que nuestra fe descanse en Él. Déjenme orar un momento por esto. Amado Padre, gracias te doy por esta hermosa palabra de hoy y gracias por estas reuniones que estamos teniendo, Señor. Te pedimos que nos acompañes en lo que resta de este hermoso encuentro y te damos gracias por todas las cosas, mi Dios. Amén y amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
Qué hermosa reunión venimos compartiendo. Hoy Damaris nos hablaba acerca de Zaqueo, ese encuentro con Jesús en la casa de este publicano. Lucy también compartía una hermosa canción. Ven, entra en mi casa. Así como Zaqueo abría las puertas de su hogar para recibir a Jesús, somos invitados cada uno de nosotros. Y quiero ir nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y que podemos leer un versículo de este texto, de este encuentro entre Jesús y Zaqueo. El verso 5 nos dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabes que cada vez que Jesús llegó a un hogar, las evidencias bíblicas que vemos en los evangelios nos muestran que ese hogar sufrió una transformación? Cada vez que Jesús llegaba a un hogar, algo sobrenatural sucedía. Los enfermos eran sanados, los que necesitaban perdón recibían perdón, los muertos resucitaban, el gozo volvía en lugar de la tristeza. Cada vez que Jesús visitó un hogar, algo aconteció. Y esta es una noche en la cual tú le puedes decir: Jesús, yo quiero que vos vengas a mi hogar. Seguramente ya has recibido a Cristo en tu corazón, pero ¿cuánto de la persona de Cristo estás dándole lugar en tu vida, en lo personal, en tu familia, en tu hogar? ¿Cuánto se manifiesta el aroma de Cristo en tu hogar? Hay un texto con el que quiero comenzar y está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1. En esta oportunidad estamos en Caná de Galilea. Allí se está celebrando una boda y dice el verso 2: y fueron invitados a esa boda Jesús y sus discípulos. La boda viene transcurriendo normalmente, pero en un momento se acaba el vino. El vino en el Nuevo Testamento es una señal de gozo. Ahora, cuando acontece esto, pensemos, estamos en una fiesta, estamos en una celebración, y aquello que es motivo de gozo y de alegría se ha acabado. Y vienen a Jesús, y Jesús allí hace llenar unas tinajas de agua usadas para el ritual del lavamiento de manos, en esa ceremonia que llevaban adelante los judíos, y allí esa agua se convierte en vino. Cuando el maestro de ceremonias prueba este vino, inmediatamente manda a llamar al esposo. Le dice: todos hacen al revés, de una manera distinta a la que tú has hecho. Dan al principio lo mejor y guardan para el final lo peor. Ya la gente al final no distingue entre una cosa y la otra, pero tú has guardado lo mejor para el final. Y cuando trasladamos esto a nuestra vida, hay tantas enseñanzas que podemos sacar de este hermoso texto. Lo que la ley no pudo cumplir, la gracia del Señor trajo gozo abundante a nuestra vida. Pero qué hermoso, cuántas cosas quizás eran gozo aparente para nuestra vida, pero un día se acabaron. Y lo mejor vino al final, cuando llegó Cristo. Cristo se hizo presente en estas bodas y volvió la tristeza en gozo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, vuelve nuestra tristeza y amargura en gozo y gozo abundante. Esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, que ya no vivas en amargura, que ya no vivas en tristeza, sino que puedas permitir y recibir el gozo abundante que hay de parte del Señor para tu vida. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Allí el primer capítulo de este Evangelio, el verso 29 en adelante, nos dice allí la palabra: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón es Pedro, y allí la suegra de Simón, la suegra de Pedro, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. ¿Dónde está aconteciendo esta sanidad de la suegra de Pedro? Justamente en su casa. Nuevamente vemos a Jesús visitando un hogar, y en esta oportunidad para traer sanidad.
¿Cuántos de nosotros hemos recibido la sanidad del Señor sobre nuestros cuerpos? Cuerpos enfermos, cuerpos debilitados que han sido fortalecidos, enfermedades allí en nuestro cuerpo que han sido sanadas, y también la enfermedad que trae el pecado por sobre todas las cosas ha recibido sanidad. El Señor ha restaurado nuestra vida. Tal vez seas de aquellos que hoy estás atravesando dolencias. Quiero compartirte que si tú permites que Jesús obre en tu vida, así como levantó de ese cuadro febril, de esa mujer que estaba postrada en aquella cama, enferma, con fiebre, el Señor allí le toma de la mano y en ese momento la suegra de Pedro recibe sanidad. La sanidad también viene de parte de Jesús para tu vida, si puedes creer en Él. ¿Sabes que la Biblia nos dice en el profeta Isaías que por sus llagas hemos sido curados? Que nuestras enfermedades en Él hayan esa sanidad. La provisión para nuestra salud ya fue otorgada en la cruz del Calvario. Será tiempo en que tú y yo comencemos a clamar por la sanidad, sea personal de nuestro cuerpo o de algún familiar, de algún ser querido, alguien que esté en tu hogar que tal vez necesite en esta hora. Cuando Jesús llega, Jesús trae sanidad. Mire cuántas cosas están aconteciendo en el seno de los hogares. El mismo Evangelio de Marcos, capítulo 2, allí nos dice a partir del verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Sí, nuevamente, Jesús en un hogar. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura, le bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En ese hogar hay restauración. No solo vemos la sanidad de este paralítico, sino que también vemos ese perdón de pecados. Un hombre postrado en una camilla es restaurado. Y algo que puedo ver en este texto, este milagro comienza en un hogar, y si prestaste atención, la orden que le da Jesús a este paralítico, le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y allí lo envía, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y luego le dice, vete a tu casa. Un milagro que comienza en un hogar, se traslada a otro hogar, justamente al hogar de este ex paralítico, este hombre que ha recibido sanidad, este hombre que ha sido restaurado. ¿Para qué? Es interesante notar esto. Cada vez que Jesús obraba un milagro, la gente le agradaba seguir a Jesús, pero Jesús le decía, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre sería un testimonio para esa casa. Y así como este hombre seguramente fue restaurado, ese hogar recibiría restauración. ¿Recuerdas aquel carcelero de Filipos, al cual se encuentra con Pablo y con Silas allí? Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí él recibe a Cristo y él lleva justamente al Señor a su hogar.
Porque allí el apóstol le dice, serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, qué interesante, este hombre, este carcelero, fue una puerta que se abrió para que su hogar llegue también a conocer a Cristo Jesús. Un milagro que comienza en una casa, continúa y se traslada a otra casa. Este hombre que era cargado antiguamente por sus amigos sobre una camilla, ahora seguramente lo veremos en esta oportunidad yendo a su casa. Imagínense, había salido de su hogar postrado en una camilla cargado por 4 y ahora volvía con esa camilla bajo los brazos, dando gloria al Señor por el milagro de restauración que había recibido. Cuando Jesús llega a un hogar, en ese hogar hay restauración. En ese hogar se restauran las relaciones interpersonales. En ese hogar se restauran los matrimonios cuando le dan lugar a Cristo. En ese lugar se restauran las relaciones entre hijos y padres cuando Cristo reina. En ese hogar se restauran las relaciones entre hermanos. Cuando Cristo llega a un hogar, el Señor restaura. En lo personal, he vivido y puedo dar fe de que esto ha acontecido. He comprobado con mis propios ojos el milagro de restauración de mi familia. Siendo pequeño vi la mano del Señor obrando sobre mis padres y luego sobre mi vida, restaurando relaciones en el matrimonio, restaurando relaciones entre hijos y padres. El Señor, cuando llegó a mi hogar, restauró mi hogar y también quiere restaurar el tuyo. Vamos también al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27 en adelante. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y tal vez estás diciendo, bueno, pero qué redundantes somos. Justamente hoy estamos hablando de lo que sucede cuando Jesús llega a nuestro hogar. Y ahora la ocasión es la casa de Leví. El lugar es la casa de Leví. Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, aborrecido por sus compatriotas justamente por cobrar impuestos para Roma. Un hombre que era puesto a la misma altura que un pecador. Y allí Jesús lo llama y sería uno de sus discípulos. Tendría el privilegio de poder escribir uno de los evangelios. Y allí cuando este hombre es llamado por el Señor a modo de gratitud, de agradecimiento, lleva a Jesús a su hogar. Y cuando Jesús viene a un hogar, no solo trae gozo y alegría, no solo trae sanidad, no solo trae restauración, sino que también lleva al ser humano, te lleva a ti y a mí, nos conduce al arrepentimiento. Dice el texto que venimos leyendo, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ellos en esos días ayunarán. Allí Jesús va a casa de Leví, de este publicano, va a casa de Mateo, y Mateo invita a todos sus compañeros de trabajo o ex compañeros de trabajo. He conocido a Jesús, le voy a hacer un banquete en casa. Y allí
en compañía de todos estos publicanos, Jesús en esa cena. Aquí lo interesante no solo es ver que Jesús, uno dice, se junta con los pecadores. Lo más interesante es ver que los pecadores se juntaban con Jesús. Siempre miramos desde el costado quizás más fácil de ver, pero hay una lectura interesante. ¿Por qué los pecadores no se van? Los pecadores quieren estar con Jesús. Y hago un paréntesis aquí. Los pecadores quieren estar contigo, amado hermano. ¿Qué ven en ti? Porque Jesús estaba en ese lugar porque Él ama al pecador y Él quiere llevar al pecador al arrepentimiento. Ese es el propósito por el cual Jesús va a casa de Mateo. Y se lo dejan claro. Cuando los religiosos condenan a los pecadores, Jesús ama a los pecadores. Cuando los religiosos toman distancia del pecador, Jesús se acerca al pecador. Pero aquí lo interesante, el pecador no quiere estar con el religioso, pero sí quiere estar con Jesús. Y Jesús deja en claro por qué motivo está en ese lugar. Yo no vine a buscar a justos, no vine a buscar a sanos. El sano no necesita médico. Vine a buscar a pecadores para que se arrepientan. Y doy gracias que el Señor me buscó a mí. Siendo pecador, me llevó al arrepentimiento, me condujo al arrepentimiento. Me hizo ver cuán equivocado, cuán errado estaba en mis caminos. Y allí en mi adolescencia pude tener ese encuentro personal con Él. Y me mostró con amor la cruda realidad de mi vida. Que era un pecador, que le necesitaba, que mi vida sin Él no tenía sentido e iba camino a una eternidad sin Dios. El Señor, con cuerdas de amor, como dice el libro de Salmos, me atrajo hacia Él. Y esas cuerdas de amor fueron como un lazo de amor. Él me atrajo por amor, pero me condujo por el arrepentimiento. Muchos hoy quieren gozar del privilegio, las bendiciones del Señor, sin abandonar el pecado. Y eso no es compatible. Es como querer servir a dos señores al mismo tiempo. Quedaremos bien con uno, pero eso nos va a llevar a que estemos mal con el otro. No puedo servir a dos señores. No es compatible el pecado con el Señor, porque Él es santo, apartado de todo pecado. Y te invita a ti y me invita a mí a abandonar el pecado de una vez y para siempre. Como le dijo a aquella mujer pecadora, yo no te condeno, pero luego le dijo, vete y no lo hagas más, no peques más. El pecado no es un hábito en aquel que ha nacido de nuevo. Puedes tener una recaída, pero te levantas inmediatamente y arregla las cosas con el Señor. Si hemos pecado, dice el apóstol Juan en su primera epístola, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esto ya no se ha vuelto más un hábito. El hábito lo teníamos antes de conocer al Señor. Una vez que invitamos a Cristo que venga a nuestro hogar, y abrimos la puerta de nuestro corazón y permitimos que Él reine en nuestra vida, el hábito ya no está más. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, para ti y para mí, ya no es un hábito el pecar. Él nos conduce por el arrepentimiento. Cuando Cristo llega a un hogar, Él es luz y enciende y llena de luz ese hogar en el cual había tinieblas. Cuando Cristo viene a un hogar, ese hogar se vuelve en arrepentimiento. Si vuelvo al texto de Lucas 19, de Zaqueo, que hoy lo hemos compartido a lo largo de toda la reunión, podrás darte cuenta que Zaqueo es un claro ejemplo de alguien que se arrepiente de sus pecados cuando ha conocido a Cristo. Él se para, se pone en pie en ese hogar y allí clama. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento implica resarcir. Hay un cambio. Se restaura lo que se ha agraviado. Yo puedo decir, estoy arrepentido, pero tengo que restituir al agraviado en la medida que es posible. Hay cosas que se pueden y hay cosas
que no se pueden, pero aquello que es posible, yo tengo que restituir lo que he agraviado. Esas son claras señales, evidencias de un genuino y verdadero arrepentimiento. Cuando Cristo llega a un hogar, en ese hogar hay arrepentimiento de los pecados. El mismo Evangelio de Lucas, unos capítulos más adelante, el capítulo 7, verso 36 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: por Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Hay algo que quiero detenerme un momento. Simón no dijo en ningún momento una pregunta. Él estaba hablando para sí. Sin embargo, fíjese cómo el Señor conoce todo, aún los pensamientos que hay en nuestro corazón. Porque Jesús responde a lo que Simón, este fariseo, estaba diciendo para sí, lo que estaba pensando en su corazón. Él dijo para sí: si este hombre supiera que esta mujer es una pecadora, mira qué clase de gente se está juntando, mira lo que permite, si él supiera, dice dentro de sí. Pero como si le hubiese hecho una pregunta a viva voz, Jesús, conociendo lo que hay en el corazón de este hombre, dice: te tengo que decir una cosa. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora Jesús está en casa de un fariseo llamado Simón, y en esta casa hay perdón, en esta casa hay unción. Lo vemos, la figura de la unción en ese perfume siendo derramado sobre Jesús. Esta mujer ungiendo a Jesús, vierte el perfume sobre la cabeza del Señor, enjuga con sus cabellos y sus lágrimas los pies del Señor. Ahora mire qué interesante lo que podemos ver aquí en este cuadro. Esta mujer está ungiendo a Jesús con ese perfume sobre la cabeza. Si usted va al Salmo 23, verso 5, el buen pastor dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora es el Señor el que unge tu vida, el que unge mi vida con ese aceite fresco. ¡Qué hermosa escena! En este hogar vemos unción del Señor, pero no solo vemos esto, vemos también perdón. A esta mujer que era pecadora, y lo aclara el Evangelio, Jesús le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús llega a nuestro hogar, hay perdón de pecados. Habíamos visto en la casa de Leví y en el ejemplo de Saqueo,
que hubo arrepentimiento. ¿Qué necesito si me arrepiento? Ser perdonado. Bueno, quiero decirte que de parte del Señor hay perdón cuando hay un genuino arrepentimiento. El Señor perdona nuestros pecados. Y si Él ha perdonado tus pecados, mis pecados, sin importar el calibre, la magnitud o la cantidad de ellos, debes entender que tú también debes perdonarte a ti mismo. Porque cuando el perdón del Señor viene a nuestra vida, ¿sabes cuál es la mirada de Dios respecto al perdón? La Biblia nos dice que cuando Dios perdona, dice allí, no me acordaré más de tus pecados, de tus rebeliones. Él arroja a lo más profundo del mar nuestros pecados, nuestras iniquidades. El punto es que si el Señor tiene esa mirada de nosotros, yo me pregunto, ¿por qué hoy aún hay muchos que hoy siguen cargando sobre sus espaldas, guardan en su corazón la falta de perdón consigo mismos en primer lugar? No pueden perdonarse el pecado cometido tiempo atrás cuando el Señor ya ha dicho, hijo, hija mía, te he perdonado. Por los méritos de Cristo, lo que Cristo ha hecho en la cruz ha sido suficiente para tu vida. Su sangre ha sido derramada sobre tu vida. Te ha limpiado de toda tu maldad. Pero yo sigo todavía no queriendo perdonarme. U otros no queriendo perdonar al prójimo que los ha ofendido. Y de la misma manera que el Señor no puso condiciones para perdonarnos, Él no empezó a evaluar o a juzgar, a decir, bueno, este pecado te lo perdono, pero este no, porque es muy grave lo que tú has hecho. El Señor no hizo diferencias entre un pecado y el otro. Él vio nuestra condición, que estábamos de espaldas al Señor, que vivíamos en una vida de muerte. La carta a los Efesios dice, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición, el estado en el que estábamos tú y yo. Pero el Señor no tuvo miramientos, el Señor allí no puso objeciones. Él perdonó todos nuestros pecados. Desde los que nos parecen más insignificantes a los más groseros, el Señor los ha perdonado. Él no dijo, no, este no te lo perdono. Él perdonó todos nuestros pecados. Todos, cada uno de ellos, sin importar la gravedad de los mismos. Pero hoy, tal vez a nosotros nos cuesta, porque nos han ofendido, porque nos han herido, porque nos han lastimado. Y nuestro corazón todavía está resentido, nuestro corazón todavía guarda rencor, nuestro corazón todavía está herido por ese pecado. Y pasan los días y pareciera que el tiempo va a sanar. Pero además del tiempo necesitamos la obra del Señor, y tú y yo necesitamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Tal vez seas de aquellos que mientras estás escuchando, el Señor de alguna manera está poniendo en tu corazón esas situaciones, esas personas, quién es aquel que te ha lastimado, y hoy necesitas abrir tus labios y confesar una palabra de perdón. Tal vez a la persona ya no la vuelvas a ver, tal vez esa persona ya haya partido, no se encuentre con vida. Pero hay una decisión que hoy tienes que tomar, así como el Señor nos ha perdonado. Yo creo que el Señor nos dice, ve y haz lo mismo. Tú también, yo también, cada uno de nosotros tenemos que perdonar, sin el condicionante, por más difícil que sea. Esto es parte de la libertad que el Señor nos da. Él nos hace libres, pero nosotros, por la falta de perdón, decidimos seguir viviendo esclavos, sujetos a aquellos que aún no podemos perdonar, como quien se pone una mochila sobre sus hombros y decide caminar cada día de sus vidas allí con esa mochila pesada. Hoy el Señor te ofrece la oportunidad de que te saques esa mochila y que hoy puedas perdonar. Porque cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a un hogar, Él trae perdón. Avanzamos un poquito más. El mismo Evangelio de Lucas, capítulo 8 ahora.
Verso 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Verso 47 en adelante. Entonces, cuando la mujer vio que había sido quedado en oculta, mientras Jesús estaba hablando, allí la multitud le oprime, la mujer se acerca y dice, si tan solo tocar el borde del manto del Señor voy a ser salva. Una mujer que padecía de flujo. Allí vemos un milagro en este texto que estamos ahí compartiendo, pero mientras esto acontece, viene y allí le dice Jesús a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba Jesús hablando allí, despidiendo a esta mujer que había sido sana, cuando viene uno de la casa justamente de Jairo y le dice allí, tu hija ha muerto, ya no lo molestes más al maestro. Y Jesús, cuando lo escucha, verso 50, le responde, no tengas temor, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, dice el texto, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Vemos en este texto que Jairo se acerca a Jesús, su hija está enferma. Comienza este diálogo, la gente agolpada, pegando, ahí tocando de cerca a Jesús. Entre tanto una mujer, entre la multitud, una mujer con un padecimiento se abre camino, toca el borde del manto del Señor y recibe sanidad. Jesús se da cuenta de esto que ha sucedido, vuelve su mirada, ¿quién me ha tocado? Allí la mujer queda al descubierto, Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Entre tanto están hablando, llegan de casa de Jairo, hay nuevas noticias. La niña ya no estaba grave, la niña ha muerto. Y Jesús va al hogar y qué interesante, vemos nuevamente Jesús acercándose a un hogar. Vimos que Jesús trajo gozo, alegría en aquellas bodas de Caná. Vimos que trajo sanidad en casa de Pedro sobre la vida de la suegra de Pedro. Vimos allí la restauración de aquel paralítico en un hogar justamente. Vimos el arrepentimiento que obró en casa de Leví, en casa de Zaqueo. Vimos también la unción, el perdón del Señor sobre aquella mujer que había vertido el perfume en casa de Simón el fariseo. Ahora estamos en una casa más, la casa de Jairo. Cuando Jesús llega a un hogar, algo sucede. En esta oportunidad parece que Jesús ha llegado tarde. La niña ha muerto. Fueron las noticias que habían llegado. Pero Jesús allí les dice, esta niña no está muerta, ella duerme. Cuando Jesús comparte esto, el que no entiende, el que no cree, se burla. Y dice allí, justamente, Él anima, no tengan temor, crean solamente, y ella será salva. Y otros se burlaban, lloraban, porque la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús le dice, ella duerme. Y los que se burlaban no pudieron entrar en la casa. Jesús lo toma a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los padres de la niña, se encierra con ellos en el hogar y allí le habla, ora con esta niña y allí el Espíritu le dice, muchacha, levántate. Mire qué oración tan breve, tan sencilla, pero con tanto poder. Muchacha, levántate. Como aquella oración a la puerta de la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera, levántate, ven fuera. Una oración tan pero tan sencilla. Ahora, qué maravilloso poder ver el poder del Señor manifestándose de esta manera. Aún en un lugar donde hay muerte, el Señor trae vida
y vida abundante. Allí el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25 y 26, Jesús mismo, en uno de esos yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús en esta oportunidad, en esa escena, en ese cuadro ante la tumba de Lázaro, Jesús proclama estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el mayor regalo que Cristo tiene para darnos: vida y vida abundante. Él volvió de la muerte a Lázaro, a la hija de Jairo, y ha pasado nuestra vida de muerte a vida. Nosotros que estábamos muertos en pecados, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida abundante en Cristo Jesús. Cuando Jesús llega a un hogar, Él trae resurrección, hay milagro de vida. ¿Quieres invitar que Jesús pueda obrar en tu hogar? Seguramente ya le has abierto tu corazón, lo has confesado como tu Señor, como tu Salvador personal. ¿Cuánto de esto que hemos compartido en esta noche es una realidad en tu vida? ¿Se ha ido tu tristeza y has permitido que el gozo del Señor sea tu fortaleza diaria? ¿Has recibido la sanidad que Cristo tiene para ti? ¿Has sido restaurado? ¿Te ha conducido o has permitido que el Señor te conduzca por el arrepentimiento de tus pecados? ¿Has recibido el perdón o aún te has perdonado o has perdonado a tu prójimo que te ha ofendido? Has pasado de muerte a vida, un regalo hermoso que el Señor nos ha dado. Quisiera que podamos tomar un momento para orar en esta hora y permitir que el Señor ministre nuestro corazón y hoy le podamos decir a Jesús, como hoy escuchamos en esa preciosa canción: te abro la puerta de mi hogar, ven, entra en mi vida, ven Señor y haz lo que tú quieras hacer. Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, oramos en este momento siendo agradecidos porque, Señor, una vez más vuelves a hablarnos y qué hermoso, Señor, lo que experimenta el ser humano cuando abre las puertas de su hogar y Cristo llega. Señor, gracias porque un día, Señor, viniste a nuestra vida, a nuestro encuentro. Y sabemos que desde que tú has llegado, las cosas ya no han sido iguales. Tú has transformado, has traído sanidad, has traído perdón. Has, Señor, vuelto nuestras tristezas y amargura en gozo. Señor, has restaurado nuestra vida, nos has perdonado, nos has vuelto a la vida. Pero quizás muchos de los que están escuchando y compartiendo este mensaje necesitan experimentar, Señor, tu obrar en sus vidas. Señor, tal vez se ha vivido, Señor, de una manera religiosa y no una religión en lugar de relación contigo. Señor, en esta hora te decimos: ven a mi vida, ven a mi hogar, Señor, habita en mi hogar, haz lo que tú quieras hacer conmigo, con mi familia, Señor. Tal vez la relación que hemos tenido contigo es una relación tan solo de conocimiento intelectual, pero no, Señor, de revelación espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú estés obrando en cada hogar, y así como lo hemos experimentado en lo personal, cada uno de nosotros, Señor, aquellos que aún no han recibido, Señor, aún aquellos que tal vez les cuesta abrir las puertas del hogar y permitir que Jesús reine en sus hogares, reine en el seno de las familias, reine en los matrimonios, reine en las relaciones entre padres e hijos, aún en los trabajos. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos, Padre del cielo, para que vos toques los corazones, para que toques, Señor, para que estés obrando con poder y gloria. Jesús, ven a nuestro hogar, ven a mi vida, ven a nuestra familia, Señor, y haz lo que tú quieras hacer.
Hemos compartido y vemos en tu palabra las evidencias de que aquellos hogares a los que tú fuiste, cada vez que entraste en una casa, algo sobrenatural sucedió. Ocurrieron milagros, Señor. Haz ese milagro en mi hogar, en mi familia. Allí donde hay, Señor, tal vez integrantes del hogar que no te conocen, haz ese milagro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiamos, Padre Celestial, que tú vas a estar obrando, Señor, de una manera mayor y más abundante de lo que podemos pedirte o aún de lo que podemos imaginar. Todo para que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Glorioso eres tú, Señor. Estamos llegando al final de esta reunión y esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios ha hablado una vez más en nuestra vida. Jesús llega a los hogares y cuando Él llega, Él transforma los hogares. Y anhelamos que también Jesús pueda transformar tu hogar por completo. Si querés continuar viendo las distintas ediciones, los distintos programas, los contenidos que estamos subiendo a las redes sociales, podés encontrarnos tanto en Facebook como en YouTube, como Iglesia El Faro Carlos Casares. Allí vas a encontrar los videos de las distintas reuniones, no solo para volver a verlos, sino también para poder compartirlo con tus contactos. Y si sos de Carlos Casares, no te olvides de seguirnos por la radio 106.5. Si tenés alguna necesidad y querés contactarte con nosotros, al pie de la pantalla tenés un celular. Escribinos, envíanos un mensaje de texto, un correo de voz y allí nos pondremos en contacto contigo en la brevedad. Creemos que ya falta menos para que podamos estar juntos y poder encontrarnos no solo a través de las redes, sino también presencialmente, volviendo a compartir las reuniones, esas tardes, noches y aún mañanas de celebración, buscando al Señor en comunión todos juntos. Oremos por esto para que Dios encamine y allane el camino en estos días que nos tocan vivir. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga abundantemente.